el podcast de emprendedoras. Las que nos atrevemos a lo impensable. Bienvenidas al podcast de emprendedoras en esta edición y ocasión especial porque se está grabando desde el Victoria Fest 2024. Muy emocionada porque tengo aquí a todo un señorón que sí me pone nerviosa, o sea, entrevistarte me pone nerviosa porque eres muy listo. Sebastián Tonda es papá de Mar, me encanta que sea lo primero que viene en tu bio, esposo de Alejandra y padrastro de Oli. Como conferencista es alguien que profundiza en la humanidad y en los avances tecnológicos que hemos tenido, enfatizándolos en la conciencia y el propósito y la creatividad para navegar en todos los cambios. Autor de un libro recién salido del horno en noviembre, Irreemplazables, cómo sobrevivir a la inteligencia artificial, algo que todas hemos oído y que a veces decimos, caray, ¿eso cómo se come? Él es socio de Leap Ventures, cofundador y CEO de Igualdad, CEO y cofundador de Flock, y antes del mundo emprendedor jugó un papel fundamental en Cinépolis porque ayudó a toda la creación y expansión de Cinépolis VIP y también estuvo liderando la estrategia de marketing en Editorial Televisa. Sebastián es una mente creativa, pero loca, que busca la transformación y el tema de generar más conciencia con influencia cultural. Así que, Sebas, muchas gracias por estar acá. Hace tiempo no te veo, qué emoción tenerte en el podcast. Feliz de la vida y además de estarlas visitando aquí en el Victoria 147, celebrando el movimiento de mujeres fregonas de este país. Me encanta. Para empezar y hacerte 3 preguntas rápidas, lo bueno es que eres hombre y ustedes son más concisos. ¿Qué es eso impensable que has hecho? ¿Qué, perdón? ¿Qué es eso impensable que has hecho? Eso impensable que he hecho, muchas cosas. Todo el tiempo, ¿te refieres a cosas que se salen del guión? Sí, quejas. No pensé que iba a hacer esto y, caray, lo hice y salió además bien o mal. Bueno, siempre las cosas salen bien o mal, pero yo te diría que lo primero impensable que hice, por ahí he platicado esa historia, es decidir aprender a cantar a los 35 años. Mi papá hacía algo increíble, que es que se metía a clases de algo sin decirle a nadie, ¿no? Y entonces de repente llegaba un día a la casa y bailaba tap como Fred Astaire. O de repente llegábamos a un lugar y se ponía a hablar japonés y sabía hablar japonés, pero no lo hacía poquito, o sea, llevaba 2 años aprendiendo eso y de repente exhibía sus nuevas capacidades y era muy sorprendente ver una persona que tienes construida una imagen de él o de ella, ¿no? Y de repente verlo que hace algo que no sabías que sabía hacer. Entonces decidí repetir esa historia en alguna etapa de mi vida que andaba yo en una crisis emocional, recién divorciado de mi primera esposa y pasándola difícil. Y entonces dije, pues esa es una buena tradición a repetir. Y entonces me metí a clases de canto pensando que en unos meses iba a poder hacer como mi papá y sorprender. Llega y todos, sí, ¿no? Pues por lo menos echarme una canción más o menos decente. Pero resulta que, digamos que inicié desde un lugar de discapacidad para cantar, básicamente. O sea, hay gente que canta bien naturalmente. Yo creo que yo empecé de el nivel -10. Entonces nunca fue ese lugar donde yo podía realmente expresarme como imaginé que pasaría, pero sí fue un lugar que me enseñó a conectar con mi esencia, porque encontrar tu voz, aunque suene así como, es simbólico, ¿no? Encontrar tu voz tiene que ver con encontrar tu esencia, con mostrarla, tiene que ver con la vulnerabilidad, tiene que ver con mostrarte haciendo el ridículo, que yo creo que es muy formativo, ¿no? La humildad de hacer cosas que no sabes hacer, y hacerlas y mostrarlas y no sentir vergüenza, porque todos y todas tenemos que aprender. Y a los niños les enseñamos muy poco eso, ¿no? Entonces yo aprendí, gracias a esa humildad, pues cosas nuevas y hoy sigo tomando clases de canto, años después. Nunca tuve ese momento de sorpresa porque nunca he sido un gran cantante, pero lo disfruto y es para mí y encontré eso. Y cosas impensables que he hecho, pues a los 40 y cacho de años, después de haber formado una agencia digital, que se volvió una de las líderes en México, después de habérsela vendido un grupo japonés de publicidad. Sebastián, le estoy diciendo que por qué me tiene nerviosa. No es por presumido. Lo que te cuento, te voy a contar, para estresar el punto de que decidí soltar mi carrera de publicista.
Ya que había llegado al punto de vendí la agencia, era director general del grupo que nos compró en México, pero en la pandemia, como a muchas y muchos de ustedes seguramente les pasó, pues no me podía contestar la pregunta ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? No estaba contento con la aportación que estaba haciendo al mundo desde el lugar donde estaba, dejó de hacer sentido para mí y solté, ¿no? Y desde esa posición volví a empezar. Entonces, 14 de diciembre de 2020, me encontré desempleado en mi casa después de 15 años de haber trabajado en publicidad. Y con toda la energía para volver a empezar y me puse a escribir el libro que acabo de publicar en noviembre del año pasado, que es un libro un poco que habla del contexto de transformación tecnológica que vamos a vivir en los siguientes años, abanderado por la inteligencia artificial, del que hablaré mucho más en la conferencia al rato a las 3, ahí nos vemos, pero sobre todo desde la perspectiva de qué significa eso para los seres humanos, ¿no? ¿Qué hacemos con esta tecnología? ¿Qué cambios vienen en nuestras vidas? ¿Y cómo la aprovechamos para construir una humanidad más próspera? Y no solamente para esta idea de más dinero, más utilidades, más productividad, que puede ser un enfoque complicado con la inteligencia artificial. Con valor consciente. Exactamente. Entonces, esa es otra cosa inesperada que hice, pero hago bastantes. Regresé a montar, después fui jinete de salto. Que iba a ser conciso. ¿Qué tal, eh? Y Tú dijiste, este hombre iba a ser conciso, pues no. Yo monté de chavo, fui jinete de salto y ahora mi hija empezó a montar otra vez y decidí empezar a montar con ella y entonces estoy de regreso a montar a caballo, y entonces me divierto, intento hacer cosas nuevas todo el tiempo, la verdad. Qué importante, pero te voy a decir como que reencontrarte y decir sí puedo, porque a veces nos olvida que vas creciendo y dices, no, eso lo tuve que haber aprendido cuando yo era chavo. Y entonces qué importante eso. Para ti, ¿cómo se ve el éxito? Para mí el éxito es poder contestar la pregunta ¿para qué hago lo que hago? Y que ese para qué te construya tu ser. Que ese para qué le dé sentido a tu vida y que ese para qué contribuya a que las demás personas puedan vivir hasta la medida de tu potencial contribución en un mejor mundo. Eso para mí es el éxito. Hoy, después de muchos años de haber aprendido otros tipos de versiones del éxito. Maravilloso. Y del fracaso también. Si hoy tuvieras que cambiar algo de ti, ¿qué sería? Pues ser todavía más libre, o sea, atreverme todavía más. Justo le preguntaba yo hace rato a Navi que le decía, ¿qué ataduras te quitaría? ¿Qué etiquetas te has puesto tú solo? Porque el mundo ya te pone suficientes. ¿Cuáles has puesto? Tú querías, híjole, quisiera quitarlas para ser más libre. Qué importante eso. Sí, totalmente. Oye, entrando en la materia, inteligencia artificial. A ver, seguramente todas las que estamos aquí, pues hemos oído el término, a algunas les dará más miedo, a otras les emociona, pero ¿cómo deberían de hoy estar empleando las emprendedoras la inteligencia artificial en sus negocios? A ver, es que tenemos que entender por qué estamos en este momento donde ahora resulta que todo mundo habla de la inteligencia artificial. La realidad es que llevamos conviviendo con la inteligencia artificial ya muchos años, en muchas de las aplicaciones que ustedes usan todos los días y herramientas que usamos todos los días, hay inteligencias artificiales trabajando para nosotros, pero estaban tras bambalinas, ¿no? Un poquito como escondidas. El gran cambio que se está dando ahora es que podemos dialogar de uno a uno con la inteligencia artificial. Y es bastante sorprendente podernos comunicar con la tecnología en nuestro lenguaje, en el lenguaje de las palabras, en el lenguaje de las emociones, aunque evidentemente la tecnología no comprende desde una perspectiva empírica las emociones, entiende las emociones como conceptos, ¿no? En el lenguaje nosotros nos podemos comunicar, porque si yo les digo me siento enojado o me siento triste, ustedes entienden. Aunque no sienten mi tristeza, ustedes entienden conceptualmente qué estoy diciendo. Y eso es un poco lo que está pasando con la inteligencia artificial. Hoy los modelos, los Large Language Models, estos que están ahora de moda, que conversan con nosotros, nos dan posibilidad de utilizar la inteligencia artificial para muchas cosas que no hacíamos antes, ¿no? Entonces, al rato profundizaré un poco más, pero les doy una prueba sobre lo que yo creo al respecto de cómo utilizar la inteligencia artificial. Y lo hablo mucho con las niñas incluso, porque tiene que ser fácil de entender, un modelo fácil de entender. Uno, la inteligencia artificial no deberíamos dejar que nos anule. ¿Cuándo nos anula la inteligencia artificial? Cuando, por ejemplo, Mar, mi hija, el otro día llega y me dice, ¿puedo usar GPT para hacer la tarea? Entonces le dije, mira, hay dos respuestas para esa pregunta. ¿Quieres que GPT haga tu tarea por ti? Porque eso es dejarte anular por la inteligencia artificial.
Y si tú te dejas anular por la inteligencia artificial, la conversación de si vas a ser reemplazada o no ya no importa porque lo estás decidiendo tú, ¿no? Entonces, no dejarnos anular por la inteligencia artificial es muy importante. En una segunda instancia se pone más raro, porque no dejarnos anular a veces es ser consciente que estamos trabajando con inteligencias artificiales, ¿no? Por ejemplo, yo estoy feliz de anularme con la inteligencia artificial o reemplazarme con la inteligencia artificial para venir a este lugar con Waze. Todo bien, ¿no? Entonces, ¿cuándo decido reemplazarme por la inteligencia artificial? Tiene que ser una decisión consciente. No anularte y reemplazarte conscientemente. Sí con Waze, de llegar al punto A al punto B, mi cero capacidad de venir aquí sin Waze. Agradezco que exista una inteligencia artificial que me ayude a encontrar esa ruta, pero ya no me siento tan cómodo cuando la inteligencia artificial me reemplaza en la formación de mi opinión, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, seamos conscientes que en Facebook, en Instagram, en las redes sociales, estamos encerrados en burbujas de personas que piensan como nosotros. Y estamos encerrados en esas burbujas ni siquiera por una cuestión de opinión. Estamos encerrados en esas burbujas porque somos los clientes potenciales de los mismos productos. Claro. Y a ellos lo que les interesa es que tengan más facilidad de llegarnos y nos agrupan en estas burbujas. El problema de eso es que si ustedes forman su opinión política o sobre temas importantes de la vida al respecto de la información que reciben en redes sociales, pues están siendo reemplazados por un algoritmo que ni siquiera está alineado con su interés, ¿no? Porque si el interés de ese algoritmo fuera formar una opinión objetiva, pues estamos alineados y qué bueno, y entonces puedo trabajar con el algoritmo y formar una mejor opinión. Pero ese algoritmo está ahí para hacerlos comprar más productos. Entonces, ¿ustedes quieren ser reemplazadas o reemplazados por una inteligencia artificial en la formación de su opinión? No. ¿Qué tenemos que hacer? Es nuestra responsabilidad buscar contenidos con los que no estamos de acuerdo, Ana, ¿no? Con los que no estamos claro, de acuerdo. Que son posiciones completamente opuestas a la nuestra, ¿no? Y el ejemplo perfecto es en la cuestión política. Aquí, en este país parece haber ahorita dos grandes bandos, sí. ¿no? Y nos sentamos en todas las cenas, con el bando A o con el bando E, no importa, no me voy a meter en política, ese no es el punto. Y tú piensas que todo el mundo es del bando A porque en tu círculo todo el mundo habla igual. Y nunca escuchas los argumentos del bando B. Los rechazas y punto. Y lo mismo el bando B con el bando A, sin importar cuál sea esos bandos. Entonces, ¿cómo la inteligencia artificial nos encierra con personas que piensan igual que nosotros, escuchamos lo mismo y no aprendemos de posiciones opuestas a las nuestras, pudiendo tener un diálogo? Y esa es de alguna manera es entender cuál es la capacidad humana de dialogar, aprender, empatizar y comprender otros puntos de vista que la inteligencia artificial no lo tiene, ¿no? Entonces, ese es cuándo nos reemplazamos y cuándo no. Y el tercero, que es el más interesante, y eso les propongo que lo hagan, es cómo la inteligencia artificial te puede potencializar, ¿ok? Entonces, depende qué hagas tú en tu día a día. Si tú haces una lista de tareas que toman tiempo para ti, que no son tareas estratégicas, donde tu conciencia y la parte más humana de ti tiene que estar muy presente para tomar buenas decisiones, y puedes ir delegando esas tareas a la inteligencia artificial y recuperar tiempo para tú enfocar tu tiempo en eso que es estratégico y que es relevante para ti, donde tu talento se ve potencializado, genial, ese es el nivel 1. Y el nivel 2 es qué cosas puedes hacer con la inteligencia artificial que no podrías hacer sin la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les diría, vamos a poner un ejemplo específico de un amigo que utiliza la inteligencia artificial, es doctor, ¿ok? Entonces, él solo está utilizando inteligencias artificiales para ir más rápido en los diagnósticos, ¿no? Para encontrar posibles causas y diagnósticos más rápido, y él, en diálogo con la inteligencia artificial, subiendo los resultados de estudios, puede llegar más rápido a un diagnóstico o tomar en cuenta algunos posibles diagnósticos que a lo mejor él no hubiera tomado en cuenta automáticamente. Entonces está potencializándose con la inteligencia artificial. Y esa es la tarea. De aquí al 2050, 60, no vamos a ser reemplazados al 100% por la inteligencia artificial. Tenemos que trabajar en equipo. Y los que logren trabajar y las que logren trabajar con la inteligencia artificial van a potencializarse, ¿no? Entonces, la decisión de en qué tiene que ser consciente y no inconsciente,
y tiene que ser de alguna manera alineada con nuestro propósito. Las personas que más van a poder potencializarse con inteligencia artificial son las personas que pueden contestar la pregunta ¿para qué hago lo que hago? ¿Cuál es mi propósito? O el propósito de la organización para la que trabajo, que a veces así es como nosotros de alguna manera integramos nuestro propósito a la vida profesional, ¿no? Si ustedes son emprendedoras, seguramente está muy alineado. Si son empleadas de una empresa, posiblemente tenga una alineación mayor o menor, pero hay que ser consciente de eso. Y entonces es cómo la inteligencia artificial me puede potencializar para lograr más rápido o más, digamos, con más intensidad eso que me hace pararme todos los días, mi propósito de vida. Yo creo que esa es un poco la visión. Oye, y justo es la palabra potencializar y creo que es algo que todas quisieran acá, ¿no? Yo quiero potencializar mi negocio, hacerlo crecer, para que se emocionen aún más. ¿Tienes casos, ejemplos muy puntuales de empresas, emprendedoras que hayan incorporado dentro de sus prácticas el uso de inteligencia artificial para poder potencializar sus negocios? Y si sí, ¿qué herramientas han usado? O sea, para que se emocionen y digan, es que sí tengo que hacer esto y ponerme las pilas. Miren, hay muchas, hay dos líneas de empresas que hay que analizar en este momento, ¿no? Yo les diría que, y ahorita regreso a tu pregunta, no me estoy desviando como político, no me regreso ahorita, la voy a cambiar. Pero les digo que las empresas que más fácil van a utilizar las capacidades de inteligencia artificial no son las empresas más tecnológicas, son las empresas conscientes, porque las empresas conscientes pueden contestar la pregunta para qué hacemos lo que hacemos y cómo contribuimos y cómo impactamos a un modo mejor, y como la inteligencia artificial es una herramienta, las herramientas sirven para lo que tú quieras que sirvan. Entonces, cuando sirven a un propósito y a un para qué claro, automáticamente generan mucho mejores resultados. Les pongo un ejemplo de una empresa mexicana que acabo de ver a las fundadoras pasar por allá atrás de hacer así, que se llama Violeta. ¿No? Violeta es una empresa, realmente es una fundación, que hizo un chatbot que ahora se volvió inteligencia artificial, y Violeta tiene diálogos para ayudar a mujeres y también a hombres, si quieren, a tener relaciones más sanas, ¿ok? Y está basada en un modelo de inteligencia artificial integrando marcos teóricos psicológicos que son relevantes para la cultura en la que nosotros vivimos y la problemática tan grave de violencia que estamos viviendo. Y entonces ayudan a las personas a darse cuenta si están o no en una relación violenta, y han ayudado a 40,000 mujeres más o menos a poder detectar casos de violencia a través de un diálogo de tener relaciones sanas. Entonces, como ellas tienen muy claro su para qué, ¿no? Es muy evidente, entonces la inteligencia artificial puede potencializar ese para qué muy claramente. Ese es un ejemplo muy, muy claro. Y luego están otras empresas que tal vez no tengan su para qué tan claro, pero que de alguna manera están empezando a integrar las herramientas, y esas básicamente para contestar la pregunta muy concreta. Yo no sé sus para qués, a lo mejor podríamos tener algún diálogo donde dijeran un para qué y yo les dijera cómo creo que la inteligencia artificial podría potencialmente aportar, pero técnicamente hoy todo lo que sea a través del lenguaje, se puede potencializar con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hacen en su emprendimiento donde el lenguaje y la comunicación es relevante? Evidentemente, la inteligencia artificial no reemplaza la conexión humana. Eso que pasa si los veo a los ojos y automáticamente establecemos empatía y hay un intercambio que va más allá de las palabras, no. Pero todo lo que sea escrito, lenguaje escrito, imágenes, código, todos ahora podemos hacer código a partir de hablar nuestro lenguaje, porque la inteligencia artificial puede traducir nuestras palabras a código. ¿Han usado la inteligencia artificial para eso? Es increíble, ¿no? Te ayuda y te acelera el proceso de hacer código. Entonces, ubíquense en el mundo del lenguaje y entiendan que de lo que yo hago todos los días depende mucho del lenguaje de las imágenes, del lenguaje del video, del lenguaje de las palabras, y cómo puedo potencializar utilizando inteligencia artificial para crear experiencias que hoy no creo, para acelerar procesos que hoy hago un poco más lento porque los hago más, digamos, yo personalmente. Es un poco la misma conversación que hablábamos a nivel personal, pero a nivel empresa. La lista de las cosas en las que queremos reemplazarnos en nuestra organización tiene que ser consciente. ¿Les puedes poner ejemplos de algunos de estos procesos que podrían hoy estar ellas simplificando por el uso de inteligencia? Desde mandar un correo, o sea, ustedes mandan correos, si tienen, por ejemplo, un proceso de ventas, que es algo que miles o muchas de ustedes tienen que hacer, vender. Vender es un proceso que pueden
dividir en distintas etapas. Y en distintas etapas ustedes tienen que saber que hay una comunicación con el cliente. Y ese proceso, por ejemplo, normalmente toma, les voy a decir, en mi caso 3 meses, ¿no? Porque vendo servicios complejos y consultivos. ¿Cómo la inteligencia artificial puede ayudar a acelerar, hacer la propuesta, mandar el correo, calcular no sé qué? Entonces empiezan a utilizar herramientas para tareas específicas. Entonces la explicación, digamos, concreta es: hoy hay que reemplazarnos conscientemente en tareas específicas, ¿ok? Responder mensajes de nuestros clientes potenciales. Si tienen una marca que tiene muchos contactos a través de redes sociales, ¿cómo podemos integrar un chatbot con inteligencia artificial que responda el 80% de las preguntas y que genere negocio, y nosotros ya nos metamos nada más al otro 20% que la inteligencia artificial no puede? Entonces, en su ciclo de ventas, 100% se puede. En su comunicación con sus clientes, si no es un ciclo de ventas típico, también se puede. ¿Redes sociales? En redes sociales, en la producción de contenido. Yo, por ejemplo... Esa me la hacen mucho, esa sí me la hacen mucho. Esa la hacen mucho, ¿no? Pero es, ojo, es hacerlo ustedes con la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo hice un chat para que la gente pueda hablar con mi libro. Porque está padre, no todo el mundo lee todo el libro, ojalá que sí, todas lo lean, ¿no? Pero hay gente, incluso después de leer el libro, que tienes preguntas específicas, ¿no? Oye, ¿cómo era el ejemplo ese de qué va a pasar en el futuro de la alimentación? Y entonces tú le preguntas a mi chat y el chat tiene cargado el libro, y con el mismo lenguaje que yo y con los mismos criterios, yo programé el chat para que te conteste con esos criterios y te responda específicamente esa pregunta. Eso es como yo potencialicé el hecho de mi libro específicamente con inteligencia artificial y con GPT. Entonces, yo les digo que se pongan a usar las herramientas y averigüen y entiendan cómo funcionan. No son tan difíciles. La inteligencia artificial que habla con nosotros es bastante más fácil que lo que ya hacen o lo que tuvieron que aprender a hacer. Es mucho más fácil que pautar en redes sociales, es mucho más fácil. Todas esas cosas son más complejas. Aquí es con palabras, todo es con palabras. Esa programación del chat que hice, la hice chateando con una inteligencia artificial y diciéndole cómo quería que se comportara. Entonces, esto es con GPT Plus, que cuesta $20 al mes, que es la herramienta ahorita más común y que sí les puede ayudar un montón, se lo recomiendo mucho. Y además, en el GPT Plus, ya recomendación concreta, todos los, digamos, puedes crear GPTs, que es como el App Store de Apple, ¿no? Tú entras al App Store de Apple y puedes comprar distintas aplicaciones para usarlas para lo que quieras. Si tú tienes GPT Plus, te vas al GPT Store y hay GPTs que la gente creó para funciones específicas. Entonces hay un GPT de Canva que pueden usar para hacer presentaciones que se comunica con Canva. Hay un GPT de Kayak para buscar mejores viajes y mejores vuelos. Hay un GPT para escribir, hay un GPT para traducir, hay un GPT para finanzas, hay un GPT que es tutor de matemáticas. Todas esas cosas ya están ahí por $20 al mes. Entonces, no es barato, pero comparado con las herramientas que a veces tenemos que pagar, pues muchas de ustedes como emprendedoras pueden decir, vale, entro, ¿no? Y lo que les recomiendo es que se pongan a experimentar, partan su negocio en tareas y entiendan en qué tareas puede la inteligencia artificial ayudarlas a ser más productivas o a potencializar los resultados de esa tarea, o incluso a saltarse, que ya no tengan que hacer una tarea que a lo mejor antes la tenían que hacer, ¿no? Si puedes repetirles esa fórmula, justo lo que tienen que hacer ahorita es agarrar, decir, de toda mi empresa son todas las tareas que tengo que hacer, empezar así, anotarlas otra vez, hacer esta segmentación, decir, a ver, en cuáles aporto más valor y me requieren, cuáles hoy son cosas que se tienen que hacer, pero que realmente es como, son talachas. Y aparte, nosotras que nos vimos pidiendo que el día tenga más de 24 horas, poder ser más productivas, creo que es una actividad bien importante. Y justo creo que ese tema que seas explorar, o sea, como que muchas veces nos sentimos tan ajenas a, que es como un... no pasa nada, explora, conócelas, no le entiendes, busca el cómo le entiendo a esta. Y hay muchas respuestas allá afuera. Totalmente. Sebastián, para los últimos 5 minutitos, ¿cuál es el primer consejo que les darías a todas las que se sienten muy principiantes en ese tema de acercarse, obviamente, a la inteligencia artificial o al tema de la tecnología? El primer consejo que les daría es, en serio, ya pasamos la época donde la tecnología era solo para los que aprendían o las que aprendían a hablar el lenguaje de la tecnología. Es en serio, es decir, mi abuelita, que ya no vive, pero bueno, mi abuelita podría usar mejor ChatGPT o cualquier herramienta de inteligencia artificial de las que existen hoy que
cualquiera de las que existían hace 5 años en el mundo de la tecnología. Hay como esta idea de la tecnología es para los que estudiaron eso, saben de eso. O para yo los no chavos soy que traen el chip. para los chavos, porque yo no soy de esa generación, yo no aprendí. No es cierto. Habla nuestro lenguaje y si tú le pides que te explique cómo hacer algo, te lo explica en nuestro lenguaje. Entonces hay una barrera que es psicológica completamente. Y el segundo es, yo les invito a que la inteligencia artificial la reemplace y lo reemplace conscientemente. Ya lo dije, pero lo repito, ese es el consejo más poderoso. Porque sí estamos en un punto donde la inteligencia artificial nos ha reemplazado en muchas cosas. Por ejemplo, el otro día platicaba con una amiga que toda su vida romántica la decide un algoritmo con una de las apps de dates. Este sí, esto no, ella decide si sí o no, pero yo le decía, ¿cuáles son los criterios del algoritmo para presentarte a los, digamos, candidatos o candidatas que te está presentando? ¿Cuáles son? ¿Tú sabes qué criterios está usando ese algoritmo? ¿Sabes cuáles son los incentivos de ese algoritmo? ¿Están alineados con tus propios incentivos? Entonces, obvio la podemos usar o no, eso no importa, pero hay que ser conscientes que estamos siendo reemplazados en una decisión que potencialmente tiene consecuencias relevantes en nuestra vida, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta, las inteligencias artificiales ya ocupan un espacio, claro, y tenemos que ser conscientes de cuáles son los criterios con los que esas inteligencias artificiales están funcionando y si los queremos utilizar o no los queremos utilizar. Ese sería mi consejo. En el podcast nos encanta retar a las emprendedoras a que hagan algo. Si tú tuvieras que ponerles un reto, ¿cuál sería? Encontrar cómo pueden potencializarse con inteligencia artificial. Literalmente, ¿qué podría pasar con su emprendimiento si integrar las herramientas? Y para eso, lista de tareas y qué sí y qué no y con qué herramientas. Y les puedo asegurar que se pueden multiplicar por al menos 2 o hasta 3 si lo hacen de manera inteligente versus la capacidad que tienen hoy con estas herramientas que hoy están disponibles para todas y para todos. Ese tema sin duda da para mucho más, pero ya me hizo la señal de que crean o no, ya pasaron 45 minutos de esta gran plática. Sebastián, espero tengamos una segunda versión de este podcast. Que sigamos porque platicando. Solo te pude hacer 3 preguntas. Exactamente. No, y porque hay mucho que platicar acerca del tema y que más mujeres se siguen acercando a él. Justamente quitando esos paradigmas que tenemos de no es para mí, no le entiendo, cuando es algo que realmente pues tenemos que convivir con él en los próximos años, porque viene a cambiar la forma en la que se hace negocios, que tenemos relaciones. Entonces, pues muchas gracias por ser parte del podcast de Emprendedoras y en el Victoria Fest, que es esta edición especial. Recuerden que hagamos que tu negocio siga creciendo. Gracias a BBVA por darnos este espacio. Y pues muchas gracias a todas. Sebastián, mil gracias. Gracias, Ana.